Shalom, shalom. Desde aquí, desde Los Ángeles, California, hasta todo el mundo, los que quieran escuchar o ver este video. El día de hoy vamos a tener un estudio acerca de los Ruach HaKodesh, que hoy vamos a hablar acerca de que tenemos dos Ruas. Yo sé muy bien de que ustedes se les hace de admiración y empiezan a cuestionar, empiezan a contradecir, empiezan a atacar. ¿Por qué razón y motivo? Porque nunca han escuchado esto de lo que les vamos a hablar el día de hoy. El tema de hoy se va a llamar los dos Ruach. Los dos Ruach. Y lo vamos a comprobar conforme la Torah. Es el punto que la gente no logra entender de que tenemos dos Ruach. Tenemos el Ruach del Padre y tenemos el Ruach del Hijo. Esos dos Ruach que están presentes. Uno, el Ruach que envía y el Ruach que viene. El Ruach que envía es el del Padre y el Ruach que viene es el del Hijo. Entonces tenemos un Ruach que está aquí con nosotros y tenemos un Ruach que es el del Padre que está sentado en su trono. Vamos a ver desde dónde es el principio, el comienzo de esto. ¿Será de que esos dos Ruachs están trabajando los dos juntos? ¿Por qué hablo de esto yo? Porque hay una gran confusión que Satanás puso para el mundo entero de que él iba a engañar aún a los escogidos. Entonces mucha gente va a decir, si yo conozco mucho de Torah, yo soy judío, soy rabino, soy maestro, soy el otro, sí. Pero hay un problema muy grande de que Yeshua cuando vino para acá, él dijo que la ciencia humana de los teólogos, maestros, sacerdotes, cohen, rabitos, eso los iba a botar a la basura. Y eso es lo que ustedes no quieren aceptar. ¿Y qué iba a hacer? Iba a cambiar esto y iba a ¿qué? Iba a levantar a aquellos que no eran pueblo, aquellos drogaditos, aquellos matones, aquellos idólatras, aquellos adoradores de Baal, aquellos viciosos, los iba a levantar y darle esta sabiduría, el entendimiento por medio del Ruach. ¿Ok? Entonces hoy el tema de hoy vamos a hablar acerca de eso. Vamos a ir un poco rápido porque la grabación, cuando meto mucho, se pasan de 40 minutos, ya la grabación ya no me sirve, el audio se le va porque hay muchas cosas que tenemos que hablar. Ahora si lo sacamos, si lo logramos en una parte está bien, si no sacamos la segunda parte. Los dos Ruach. Desde aquí, desde Los Ángeles, California, un shalom a cada uno de ustedes. Ya me conocen, tal vez algunos. Mi nombre es Armando. Desde aquí, un shalom a cada uno de ustedes. Vamos a empezar con Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2 del 14 al 16. Vamos a ver que lea la hermana que está aquí presente para que nos ayude en el estudio. Para honra y gloria de nuestro Padre Celestial y de Yeshua HaMashiach, la palabra sale así. Segunda de Corintios 2, 14 al 16 dice: pero el hombre natural no recibe las cosas del Ruach de Yohevahei. Para él son cosas absurdas. Además, él no tiene capacidad para entenderlas, porque son valuadas por medio del Ruach. El 15. Pero la persona que tiene el Ruach puede evaluarlo todo, mientras nadie está en la posición para evaluarlo a él. El 16. Porque ¿quién ha conocido la mente de Yohevahei? ¿Quién le aconsejará? Pero tenemos la mente de
Mashiach. Ok. ¿Quién puede evaluar esto que vamos a estudiar? Solo los que tienen el Rúa, que por medio del Rúa lo pueden evaluar, conocer lo que se va a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de los dos Rúas. ¿Quién puede entender es solo por medio del Rúa que mora en vosotros, que nos hace recapacitar, entender de lo que los misterios que encierra la Torah, el Tanaj y el Brit Hadashah? Hoy vamos a ver. Empezamos con Juan 8, 16 al 18. Fíjense lo que dice Juan 8, 16 al 18. Juan 8, 16 al 18 dice así: y si en verdad yo fuera a pasar juicio sobre alguien, mi juicio sería válido, porque no soy solo yo el que juzgo, sino yo y el que me envió, el Padre. El 17. Y aún en la Torá de ustedes está escrito que el testimonio de dos es válido. El 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me envió. Ok, ¿se dan cuenta? Dice, porque no soy yo solo ese. ¿Desde cuándo? No soy yo solo, sino que estoy yo y mi Padre que me envió. Analicemos esto. Ok. Si analizamos esto, que Él no está solo. ¿Desde cuándo Él no está solo? Eso es lo que tenemos que analizar nosotros. ¿Desde cuándo Yeshua no está solo? ¿Será desde cuando vino y nació en carne humana en Miriam, que salió un bebé? ¿O será que no estoy yo solo desde cuándo? Desde el principio de la creación. Él dice, no estoy yo solo. ¿Por qué razón Él no está solo? Ahora vamos a ver, si no soy yo solo, sino que está mi Padre y yo, ¿qué está diciendo? Que son dos. Y si hay dos en el principio, ¿qué eran esos dos? Miren lo que dice Éxodo 23, 20 al 21. Dice así, Éxodo 23, 20. Yo estoy enviando a mi Malach delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. El 21. Presta atención a él. Escucha lo que él dice y no te rebeles contra él, porque él no perdonará ninguna obra de maldad tuya, pues él lleva mi nombre. Ahí está. Fíjense lo que dice, ¿eh? Presta atención. ¿A quién? A él. ¿A quién? Al Malach. ¿A quién? A Yeshua. ¿Quién estaba hablando ahí? Estaba hablando el Padre. Yo envío mi Malach. Y presta atención a él. ¿A quién? A Yeshua. Porque él lleva, ¿qué? Mi nombre. Oigan bien, Ok. Ustedes saben muy bien que es Yeshua, Le llaman Malach, en la otra le llama Don, en la otra le llama Yeshua, ¿ok? Él es Yeshua, el Malach es Yeshua. Entonces, si el Padre está enviando a su Hijo en ese tiempo, en el principio, en Éxodo está hablando, entonces, ¿qué eran para ustedes? ¿Qué eran ellos dos en ese momento? Si el Padre era Rúa y estaba enviando, dice, yo envío mi Malach. ¿Qué era el Malach? Era un Rúa. Escuchen bien, era un Rúa. Entonces, pensemos bien, ¿qué eran eso? O sea, era el Rúa del Padre y el Rúa del Hijo. ¿Cuántos Rúa habían ahí? Analiza bien. ¿Cuántos Rúas habían, hermana? Dos, el Rúa del Padre y el Rúa del Hijo. Fíjese, el Rúa del Padre y el Rúa del Hijo. ¿O no es así? En tu Torah está. Ok, analicemos eso. Había dos Rúas desde el principio. Entonces, cuando Yeshua ya viene en carne, dice, no soy yo solo, sino que está mi Padre y estoy yo. Ya aquí en carne, ¿ok? Pero aquí está hablando en el Éxodo, aquí está hablando que el Padre era Rúa y envió a quien, a Moisés, el Rúa, el Malach, a Yeshua, y que le obedeciera Moisés, porque él iba delante de las 12 tribus que fueron esclavizadas en Misraí. ¿Cuántos Rúa eran? La del Padre y la del Hijo. Oigan bien, seguimos leyendo. Miren lo que dice Juan 5:26. Piense bien. Juan 5:26 al 27. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El 27. También le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Ben Hadán,
Aleluya. Oigan bien, Juan 5:26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, Él le dio a su Hijo el tener vida en sí mismo. Aquí está lloviendo y me está cayendo el agua. Permítame un momentito. Mírale. Tremendo. Disculpe, pero esto no va a impedir que seguimos leyendo. Le cayó a la computadora. Ok, ahí está bien, mamá. Ok. Fíjense lo que dice. Entonces, el Padre tiene vida por sí mismo. ¿Qué hizo el Padre? Dice aquí, porque el Padre tiene vida en sí mismo y le dio a su Hijo tener vida por sí mismo. Ahora, ¿cuántos hay que tienen vida por sí mismo? Está el Padre y está el Hijo. Los dos tienen vida por sí mismo. ¿Y qué son esos dos? El Rúa del Padre y el Rúa del Hijo. Esto es el punto que nosotros tenemos que ver. Entonces, nosotros tenemos que entender esto y analizar. Si el Padre tenía vida por sí mismo y le dio vida a su Hijo al tener vida en sí mismo, entonces tenemos dos Rúas. ¿Ok? Tenemos dos Rúas. Entonces, ese es el problema. Que la gente no logra entender de que el Padre estaba con su Rúa y le dio a su Hijo otro Rúa. Pero vamos a seguir. Está el Rúa del Padre y el Rúa del Hijo. Seguimos leyendo, fíjense. ¿Cómo se lo dio? Vamos a Salmos, capítulo 2, verso 7 en adelante. Mire lo que dice. Salmo 2.7 dice, declarando la ordenanza de Yohebahei me dijo, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. El 8, pide de mí y te daré a los goyines por herencia, y será posesión tuya todos los confines de la tierra. Hasta ahí nomás. Fíjense, ¿qué fue lo que le dijo el Padre a su Hijo en Salmo 2.7? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces el Padre vino y lo engendró en Miriam, en María, dijo el pagano. No, lo engendró antes, porque cuando él dijo, yo envío mi malaje, él ya había sido engendrado. Pero vamos a seguir viendo. Fíjense, le dice, ¿quién engendró a quién? Engendró el Padre, engendró al Hijo. Para que se den cuenta. Miren lo que dice Mateo 18:10 y 11. Mateo 18:10 dice, si miren que nunca desprecian a ninguno de estos pequeños, porque les digo que su malajín continuamente están viendo el rostro de mi Padre en el cielo. Ahí nomás. Miren lo que dice. Miren, que nunca menosprecien a ninguno de estos pequeños, porque ellos suben y bajan continuamente viéndole el rostro a mi Padre. ¿Por qué? Porque son Rúa. Suben y bajan. ¿Le ven el rostro a quién? ¿Al del Hijo o a lo del Padre? A la del Padre. Eso es lo que dice Mateo 18:11, Mateo 18:10. Que ellos suben y bajan y le ven el rostro a mi Padre. ¿Quién estaba hablando aquí? Estaba hablando Yeshua. Oigan bien. Y Yeshua estaba aquí. ¿Tenía su rúa? Por supuesto que tenía su rúa. Entonces había un rúa aquí abajo y el otro estaba en el cielo, la del Padre. Dos rúas, la del Padre y la del Hijo. Seguimos leyendo. Miren lo que dice, para que veamos de dónde fue su principio. Juan 17 del 1 al 5. Mire lo que dice Juan 17 del 1 al 5. Juan 17, 1 dice, después que Yeshua había dicho estas cosas, levantó su mirada al cielo y dijo, Padre, el momento ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te pueda glorificar a ti. El 2, así como le diste autoridad sobre toda la humanidad, para que le dé vida eterna a todos los que le diste. El 3, vida eterna es esta, que te conozcan, el único Elohim, Abba verdadero, y a él, a quien enviaste, a Yeshua HaMashiach, el Ben Hadán. Fíjense lo que dice, 17:1 de Juan.
Después de eso, Yeshua, habiendo dicho estas cosas, levantó la mirada al cielo y le dijo: Padre, el momento ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, así como le diste autoridad a toda la humanidad y le diste vida eterna a todos los que le diste. La vida eterna está a quien conozcan a ti, Padre, y a quien enviaste, Yo te he glorificado aquí en la tierra, terminando el trabajo que me diste hacer. Dice: ahora, Padre, glorifícame al lado tuyo. Dame la misma gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. ¿Desde cuándo fue el principio y cuándo el Padre engendró a su Hijo? Desde el comienzo de la tierra, del cielo y la tierra. Antes que existiera el cielo y la tierra, Él ya había sido engendrado por el Hijo. ¿Y qué eran ahí esos dos? Estaba el Padre y estaba el Hijo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Ahorita vamos a ver. Entonces tenemos el Rúa del Padre y tenemos el Rúa del Hijo desde el principio de la creación. No es que haya venido aquí con Miriam y que Miriam haya dicho: no, aquí empezó él. No, él empezó desde el principio, ¿ok? Seguimos leyendo para que veamos. Primera de Juan 5.1. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan 5.1? Primera de Juan 5.1 dice: todo aquel que cree que Yeshua es el enviado del Padre, tiene a Yohevahei por Padre. Y todo aquel que ama al Padre también ama al que ha sido engendrado por el Padre. ¿Se da cuenta? Yeshua HaMashiach. Todo aquel dice que cree que Yeshua es el enviado, tiene por Padre a mi Padre. Y todo aquel que ama al Padre también ama al que ha sido engendrado por el Padre. Él no es creado, oigan bien, Él no es creado, no es nada. Él es engendrado por el Padre, nacido del Padre, arrancado del seno del Padre, tal como Adán arrancó a Eva del seno de Adán. Así mero fue arrancado el Hijo, engendrado, arrancado de Él. ¿Ok? Entonces, tenemos que amar ¿a quién? Al que engendró y al que ha sido engendrado por el Padre. Dos rúas, la del Padre y la del Hijo, desde el principio. Seguimos leyendo. Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante, hasta el 20. Ok. Colosenses 1.15 dice: Él es la imagen visible de lo invisible. Él es el supremo de toda la creación. El 16. Porque en conexión con Él, todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. El 17. Existió antes que todas las cosas y mantiene todo sujeto unido en coherencia. El 18. También es la cabeza del cuerpo, que es la asamblea mesiánica. Él es el principio, el primogénito nacido de entre los muertos, para que así tenga la preeminencia en todo. Él es el principio, el comienzo de toda la creación. Fíjense lo que está diciendo y quiero que analicen esto. Miren lo que dice el Colosenses 1.15, que ya lo leímos, lo voy a repetir yo. Él es la imagen invisible del Elohim. Él es el supremo, el primero de toda la creación. Él es la imagen, oigan bien, la imagen de Elohim. Oiga, ¿por qué habla de esto ese? Ahora vamos a ver por qué es imagen. Miren lo que dice. Porque Él, vamos a leer Juan 1.18. Miren lo que dice Juan 1.18. Juan 1.18 dice: nadie ha visto jamás al Padre, pero el único e incomparable Hijo, quien es idéntico con el Padre y está al lado de Él. Él le ha dado a conocer. Oigan lo que dice. Ahora vamos a ver. Él es la imagen idéntica ¿de quién? Del Padre. ¿Por qué? Analicen esto. Porque aquí Juan dice que nadie jamás ha visto al Padre, sino que el único que es incomparable, que es idéntico al Padre, Él lo ha dado a conocer. Para ti, ¿qué es idéntico? Idéntico al Padre. El Padre es Rúa. La misma esencia. Es la misma esencia, igual que el Padre.
si el Hijo es idéntico al Padre, porque el Padre es Rúa y Yeshua es Rúa. La misma imagen, dice, el mismo Rúa, que no es el mismo, pero igual Rúa, que es el Hijo, igual que el Padre. Por eso dice que nadie ha visto al Padre jamás, sino aquel que es idéntico a su Padre. ¿El Padre se encarnó? No. El Padre no se encarnó aquí, no. El que se encarnó fue el Hijo. Entonces, cuando dice que él es la misma imagen que el Padre, porque los dos son Rúa. Tenemos el Rúa del Padre y el Rúa del Hijo. Lo podemos comprobar aquí en Juan 1:18, que él es idéntico al Padre. ¿Idéntico en qué? Idéntico porque los dos son Rúas. Seguimos leyendo. Fíjense lo que está diciendo. Filipenses 2:6 al 7. Filipenses 2:7 dice: aun cuando él era en forma de Elohim, no consideró ser igual a Elohim su Padre, algo por el cual hay que aferrarse. El 7. Por lo contrario, se despojó a sí mismo en el hecho de que tomó forma de hombre. Fíjense lo que dice. Oigan bien, si él era idéntico igual que su Padre, como los versos que leímos, entonces aquí dice que en Filipenses 2:6 en adelante dice, aún de cuando él era igual que su Padre. Oigan bien, igual que su Padre. ¿Qué eran los dos? Los dos eran Rúas. Oigan bien, no consideró quedarse igual que su Padre era Rúa, sino que se despojó de Rúa. ¿Y qué dice el 7? Se hizo, dice, hombre. Tremendo, ¿eh? ¿Qué era él cuando estaba con el Padre? Rúa. ¿Estaba el Rúa de quién? Del Padre y el Rúa de Y el Rúa del Hijo. Él no consideró quedarse igual que el Padre Rúa y Elohim, porque se despojó y se hizo, dice el Brihadacha, que se hizo menor que ¿qué? Que los malajines. Oiga bien, ¿eh? Entonces, que él era igual que el Padre, los dos eran Rúa. Estaba el Rúa del Padre y estaba el Rúa del Hijo, estaban los dos. Pero cuando llegó el momento para salvar a usted y a mí, este Rúa se despojó de Rúa y se humanizó. Mire, esto es lo que está diciendo. Entonces tenemos el Rúa del Padre y el Rúa del Hijo. Y seguimos leyendo. Mire lo que dice Juan 10:33. Juan 10:33 dice: los Yehudim respondieron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, que eres solamente un hombre, te estás haciendo como si fueras Elohim. ¿Te das cuenta? Los yahudines, judíos, le dijeron, le respondió, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino porque blasfemo, le dijeron a Yeshua, porque tú, que eres simplemente un ser humano, te estás haciendo como si fueras Elohim. Igual que el Padre. ¿Se dan cuenta que le está diciendo? Yo quiero que ustedes entiendan. A mí no me crean. Crean lo que está escrito en su Torah, en sus Biblias, en su Tanaj y Brihadacha. Aquí le están reclamando, dice que ellos no, dicen, los judíos le responden, no te apedreamos porque hiciste buena obra, sino que eres un blasfemo, porque tú siendo hombre te haces igual que tu padre Elohim. Por eso dice en el verso que leímos que siendo igual que su padre Elohim y Rúa, no consideró sino se despojó. Y aquí los judíos lo están atacando, que él lo que era le estaba mostrando. Y estos como ustedes no han creído esto, que él era Rúa y estaba con su padre. Estaban los dos Rúa. Un Rúa se salió y se hizo carne, que era el Rúa de Yeshua. Entonces y aquí los judíos le están apedreando porque siendo hombre él se hace igual que su padre. Y su padre que es Rúa y Elohim. Y así mero es Yeshua HaMashiach también. Tenemos el Elohim Rúa del Padre, el Elohim Rúa del Hijo. Esto es lo que tienen que creer ustedes, porque aquí está en la Torah. Seguimos leyendo. Miren lo que dice Juan 14, 25 y 26, para que veamos. Juan 14, 25 dice: yo les he dicho estas cosas mientras todavía estoy con ustedes. Mas el consejero, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará
todo. Esto es, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Síguele. 27, ¿verdad? 27. 27. Lo que yo dejo con ustedes es paz. Yo les estoy dando mi paz. Yo no doy de la forma que el mundo da. No se permitan a ustedes mismos estar enfadados o asustados. El 28. Ustedes me oyeron decirles, ya me voy y regresaré a ustedes. Si me amaran, estarían gozosos de que me voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Fíjense lo que le dice, ¿eh? Oigan bien, analicen esto. Este es el arma que han agarrado todos los trinitarios y unitarios para decir que el Consolador, el Ruach HaKodesh, que el Padre envía, es el tercero de la Trinidad. Oigan bien, aquí en Juan 26 dice, más el Consolador, el Ruach HaKodesh, quien el Padre enviará en mi nombre. Él les hablará todo lo que yo he hablado. Oigan bien. Entonces, en Filipenses 2 hablamos de que él era Ruach, no consideró ser igual que su Padre, sino que se despojó y se hizo hombre para morir por ustedes y por mí. Ahora, él cumplió todo eso, vino, fue clavado en el madero, y por eso le dijo, no se vayan a sorprender, porque yo me voy a ir, pero al rato vendré. Les dijo, ok, más el Consolador, de quien el Padre iba a enviar en mi nombre. Ok, él se hizo humano, pero cumplió todos los requisitos y volvió otra vez cuando ascendió arriba, que se transformó, como iba en carne, pongámoslo así, se transformó en el Ruach, y este es el consejero que el Padre iba a enviar. Otra vez se convirtió en Ruach. El Ruach de Yeshua se convirtió otra vez como era Ruach, como lo dice Filipenses 2:6. Entonces el Padre envió el Ruach ¿de quién? De su Hijo. Si el Padre es Ruach, entonces hay uno que envió. El Ruach del Padre envió el Ruach ¿de quién? De su Hijo. Entonces quedó el Ruach del Padre arriba y el Ruach el Ruach del Hijo vino hacia nosotros. Oigan bien, entonces ¿cuántos Ruachs hay? ¿Cuántos Ruachs cree usted que hay? 2. El Ruach del Padre y el Ruach de Yeshua HaMashiach del Hijo, que vino aquí a nosotros. Ok, para que se den cuenta. Vamos a parar, hacer una pausita, porque esta es la primera parte. Ahorita empezamos la segunda parte.